nosotros fuimos sorprendidos, ¿verdad?, en este fin de semana con una noticia no muy agradable en cuanto a un ataque terrorista que está en curso, no ha terminado, está en curso en Israel. Ustedes recordarán que cuando estuvimos hablando de Mateo 24, alguna serie de estudios que dimos, nosotros hablábamos de principio de dolores. Una de las cosas que debemos aprender cuando esto sucede, esto lo comparan como el septiembre 11 de aquí. Tiene una explicación porque lo que venimos de otro país, siempre cuando estamos en nuestro país y cualquier país del mundo que no sea este, todo lo mejor está aquí. Y no escapa, por ejemplo, la seguridad. La gente decía, el país más seguro es Estados Unidos. La gente no se cansa de decir, el país más seguro ahora mismo es Israel. Tiene todos los avances tecnológicos que nadie prácticamente tiene. Y más sin embargo, esta gente entraron, hicieron todo lo que hicieron ahí dentro y nadie se dio cuenta, fueron por mar, por tierra, por aire, y una cosa increíble. Entonces dice el Salmo 127 y el versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mire, esto dice que mientras Dios ha intentado de que el hombre entienda que es insuficiente, desde que el hombre cayó, es insuficiente y necesita de Dios. Nosotros como creyentes tengamos en la mente que no importa donde usted viva y no importa lo que usted oiga en la noticia, el único que lo puede cuidar es Dios. Dios cuidará a sus hijos hasta el día que esté determinado por Dios. Olvídese de tecnología y olvídese de todo. Lo estamos viendo y para mala noticia, este no va a ser el último ataque, ni va a ser la última noticia, por lo que estemos orando, ¿verdad? Porque Dios nos manda a orar por Israel y orar por el mundo. Y cuando pensaba en esto, porque a veces nosotros lo que oramos es que Dios tenga misericordia de tal país o de tal nación. Y eso a veces suena como que si el problema es Dios y su misericordia. No, oremos que ellos, igual que el resto del mundo que necesita conocer a Dios, puedan conocer a Dios. Porque el problema está en conocer a Dios, no es en cuestionar la misericordia de Dios. Conocer a Dios. Oremos para que algunos se conviertan viendo esto. Recuerden que ahí murió gente durmiendo. Niños, mujeres. Entonces, esto nos lleva a nosotros a refrescarnos y a ponernos al día en que nosotros debemos estar preparados. Recuerden, esta es una frase que la he repetido. No es que nos estamos preparando, es que debemos estar preparados. Por lo que les ruego también que durante la predicación estén orando, porque cuando estaba orando, como que vino a mi mente orar por personas descarriadas y por personas que deben asegurarse de que son salvos, que pueden estar aquí en la iglesia o pueden estar en Zoom, nosotros no sabemos, pero oremos para que alguien se reconcilie con el Señor, porque debemos entender que no hay tiempo, hermano, no hay tiempo, no estemos pensando que hay tiempo. Hay personas que Dios le dio todos los años de vida, que es el espacio de tiempo que Dios te da para que alcances salvación, y ni aún así, porque la gente lo está dejando para mañana, y el mañana es incierto. La gente que se acostó y la que se acuesta como nosotros. Anoche hicimos planes de venir a la iglesia y yo estaba orando, ¿verdad? Porque me toca predicar, pero yo no sé si iba a alcanzar venir a predicar, mis hermanos.
Tú que me escuchas y no eres creyente, tú no sabes si es la última predicación que va a escuchar, porque el mundo va de mal en peor. El mundo no está, ni ha estado, ni va a estar. Esa es mi frase, no va a estar mejor. No te lleve de canciones que tomorrow will be better, tomorrow will be better. El único de will be better es que tú entregues tu vida al Señor y te pida perdón por tus pecados y asegure tu salvación, porque no importa lo que pase. Puede ser que esta sea mi última predicación, pero yo voy para el cielo. Seguro voy para el cielo. Entonces ese es nuestro deseo. Y esto es como introducción. Recuerden que nosotros estuvimos hablando la última vez aquí de los dones y vamos a relacionar esto. Estuvimos hablando de los dones espirituales. Y dimos la introducción de lo importante que son los dones espirituales para la iglesia, porque el don espiritual nos hará a nosotros estar donde tenemos que estar, nos ayudará a hacer lo que debemos estar haciendo, y en conjunto todos los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia como iglesia y a individuo como individuo, ¿verdad? El don a la iglesia, y la iglesia somos nosotros, entonces los dones son personales, no son colectivos. O sea, no es que la iglesia 126 tiene el don colectivo de recibir a los hermanos, no, es hermanos que están aquí. Y todos estos dones son dados, ¿para qué? Para la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra más importante del Señor? ¿Cuál es? La salvación de las almas, mis hermanos. No, nosotros podemos hacer todo lo que hagamos en la iglesia, pero lo que nosotros hagamos en la iglesia tiene que ser enfocado, y dije esto en una ocasión, enfocado en que mi obra en la iglesia sea la carnada de traer un pecador al arrepentimiento, porque al fin del día es lo que va a contar. El gozo que sentí en la conferencia de ayer, por ejemplo, ¿verdad? Las hermanas que fueron seguro se gozaron y lo que sea, eso está bien, pero esas conferencias deben ser para animar y preparar a las hermanas para que dejen de estar haciendo cosas que están haciendo y se pongan a hacer lo que tienen que hacer. Ese debe ser el objetivo. El objetivo de los hermanos en la iglesia, venimos y participamos de los rituales en la iglesia, y participamos de los rituales, ¿verdad? Pero es con la mira de que nosotros nos estamos equipando para ver a quién podemos alcanzar. Entonces, los dones nos preparan a nosotros para estar donde debemos estar. Nosotros nos estamos preparando para ser mucho más efectivos, porque la obra debe hacerse con efectividad, con excelencia. Eso de que, recuerdo antes en las iglesias nuestras, ¿verdad? Cualquier hermano, cuando digo cualquier hermano, no es menospreciando, pero la gente, oh sí, la hermana fulana le gusta cantar y se para a cantar. No, yo no canto nada, pero como es para el Señor, y a veces uno se pone a pensar, pero es que el Señor es lo menos, pero es que eso es lo que merece el Señor. No, mis hermanos, es al contrario. El Señor deserve, como dicen ustedes los americanos, el Señor merece lo mejor de cada uno de nosotros, hermanos. Y si pensamos en el valor del regalo de la salvación, que es otra cosa que he estado meditando, señores, no hay una persona que no le guste que les regalen. Todo el mundo, de alguna manera, hasta un complemento, la gente le gusta que le regalen, y uno es tan, o yo por lo menos soy tan corto en eso, ¿verdad? Pero hasta un complemento, cuando la esposa arregla la casa bien bonita, lo que sea, y uno, ¿verdad? Entonces, el regalo más importante, el más costoso, el que no hay manera de que tú lo pudiese habido obtener, es la salvación, y la gente la rechaza. Increíble. Entonces, nosotros aquel día quedamos en el versículo 7, lo que tienen memoria y lo que anotan, donde el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 12 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, que dice el 11, pero todas estas cosas las hace uno
uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tenemos que tener esto en cuenta. Y creo que dije algo cuando estaba hablando de esto, que a veces en la iglesia nosotros los humanos somos los que estamos repartiendo. Y tenemos que tener cuenta con esto. Los hermanos pueden repartir el trabajo en la iglesia. Claro, el trabajo lo podemos repartir. El sábado 28 vamos a repartir el trabajo. Los quincón lo vamos a poner a bajar el piano pesado y a bajar la cosa, y nosotros los viejitos vamos a estar abriendo la puerta. No, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Pero los dones dice que fueron repartidos por el Espíritu Santo y los repartió a cada uno. Hermano, si usted ha recibido al Señor, con el recibir al Señor y recibir la salvación, en la misma caja, ábrala. La caja del regalo de salvación, esa cajita pequeña que usted ve ahí, ese es un don que usted nada más cogió el regalo grande y el otro está ahí. Pues ábrala, porque su don está ahí. Usted debe sacarlo. Y nosotros como iglesia le vamos a ayudar, porque hay hermanos que dicen que no saben cuál es su don. Bueno, vamos a darle el espacio a la duda. Pero de hoy en adelante usted se va a autopreguntar: ¿cuál es mi don, Señor? ¿Cuál es mi don? ¿Dónde quiere que sirva? ¿Dónde quiere que esté? ¿Qué quiere que haga? Esto es serio, mi hermano. Esto es serio. Si yo le pusiera como un challenge y empezar a preguntar aquí, hermano, y empezara por nombre: ¿cuál es tu don? Debemos de tener una idea de cuál es nuestro don, porque es un regalo de Dios importante. Mire, tan importante que Dios no lo metió en otra caja y lo mandó después por otra compañía. No, el día que usted recibió al Señor como Señor y Salvador, que usted recibió el Espíritu Santo, usted recibió ese don. Usted está entendiendo entonces lo importante que es el don. Al recibir ese don, quiere decir que nosotros debemos saber qué es lo que Dios quiere. Y ustedes saben que hay muchos ejemplos bíblicos donde el hermano pregunta qué quiere que haga. Por ejemplo, en la clase bíblica vamos a hablar, ¿verdad?, del apóstol Pablo, y esa es una pregunta crucial. ¿Qué quiere que haga? Pero es crucial cuando su deseo y su inquietud está ligada a la obediencia. Porque si usted no va a obedecer, ni siquiera pregunte. Si usted no está dispuesto a obedecer y a seguir, escuchar la respuesta de Dios, mejor no pregunte. El apóstol preguntó: ¿qué quiere que haga? Yo creo que nosotros podemos preguntar en esta mañana, si tenemos alguna duda: Señor, ¿qué quiere que haga? Otra pregunta: ¿dónde tú quieres que sirva? Otra pregunta: ¿con quién debo involucrarme? Porque lo que pasa por años en todas las congregaciones, en todas, para que esto nos sirva de aliento o de no sé ni de qué, es que la gente se pasa años asistiendo a la iglesia, yendo a los servicios, se vuelve esto una rutina, se vuelve y no nos involucramos en nada en lo absoluto, en nada. Y no es verdad que Dios está conforme con que te haya dado algo para que tú sirvas en eso y tú no te haya dado ni por enterado. Entonces, ese verso 7 dice que cada uno le es dada la manifestación. Cuando el Espíritu se manifiesta, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros estamos en comunión con Dios y a través del Espíritu, que es función, ¿verdad? Porque nos comunicamos con Dios a través del Espíritu, que es Dios mismo, que está en nosotros y está con nosotros. Y si nosotros nos dejamos guiar, porque cuando hablamos de esto del Espíritu, también viene la misma inquietud. El Espíritu te guiará, pero no te obligará. Esto es voluntario, dejarse guiar por la voluntad del Espíritu. El Espíritu te guiará, el Espíritu te mostrará. A veces hay personas que tienen el don de servicio y esa gente no hay que decirle nada.
porque ellos ven la necesidad, porque están en sincronía con el Espíritu y ellos ven lo que hay que hacer y no hay que mandarlo a hacer nada, porque ese es su don. Entonces dice, porque a este es dada por el Espíritu, aquí vuelve, palabra de sabiduría. Mire, en todo esto lo común es el Espíritu. Si nosotros de verdad queremos agradar a Dios, yo creo que nosotros debiéramos estar atentos al Espíritu. Porque mire qué es lo que pasa. Y cuando hablamos de don, hay que hablar de talentos y hay que hablar de trabajo. Estas son tres cosas que si no tenemos en cuenta y no definimos cada una como es, vamos a terminar trabajando y no sirviendo. Entonces, es diferente trabajar y servir. Y siempre digo, cuando hablamos de trabajo, no nos vamos a hacer los chivos locos, ¿verdad? En la iglesia hay cosas que hay que hacer y hay que hacerlas. Y si tú no la haces, la va a hacer yo, la va a hacer el hermano, la va a hacer aquel. Alguien la va a hacer. Eso es trabajo que hay que hacer. Pero una de las características del trabajo que nos ayuda a saber y a diferenciar es que cuando tú estás haciendo algo y tú te sientes cansado, incluso tú en la casa estás pensando, wow, tengo que coger ese tráfico del George Washington Bridge, pagar ese toll que eso ya no se sabe ni cuánto es, para venir a la iglesia y para... Eso es una señal. Cuando es un don, es al contrario, tú estás orando para que llegue ese día, porque tú quieres venir a hacer donde tú estás, tú quieres servir. Entonces esa es una diferencia. El don trae gozo, podemos decir, como característica. El don trae alegría, el don trae satisfacción, el don te permite ser esa persona agradable que no era, y esa persona troñuda, no, esa palabra usted no la va a entender. Hay personas que son de mal genio en la iglesia, que le molesta todo. El niño tira un gritito, ya usted lo ve, que quieren, si tuvieran el poder de hacer así, clavar el niño y que la tierra se lo trague. Sí. Entonces, mire, ustedes se ríen, pero esto yo creo que es una alegría para la iglesia que aquí hayan niños corriendo. Que estén aquí corriendo y no estén en el parque viendo a los papás fumando juca y cogiendo ese humo. Porque ese niño que está corriendo puede hacer que sea el maestro bíblico de su nieto. No hemos pensado en eso. Entonces, el don de sabiduría, miren lo que tiene que ver esto. La sabiduría. Nosotros como costumbre oramos que Dios le dé sabiduría a los líderes. Pero usted encuentra eso en la Biblia. No, la gente te lo oye, esa oración se oye. Pero léase rapidito ahí a Santiago 1, 5 y 6. Rafi, búsqueme a Primera de Reyes 3, 9. Se la leo entonces, primera, por Santiago favor. 1, Sí, 5 sí. y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento y echada, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. ¿No será cada uno de nosotros que está en la obra del Señor que tiene que pedir sabiduría? Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Esa de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Sí. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar ese tu pueblo tan grande? Eso es quien que hace esa oración. Salomón, cuando viene y es exaltado rey,
Él pide, él se sintió inútil, él sabía que él no podía, él le pide sabiduría a Dios y nosotros conocemos, es un caso conocido, ¿verdad? ¿Qué debemos nosotros de hacer para hacer la obra del Señor? Pedir sabiduría, ¿para qué? Para hacer la obra del Señor. Es que a veces nosotros pedimos sabiduría dije, para comprar un carro. Hermano, pero eso es un mecánico que usted se lleva si va a comprar un carro usado. Porque confundimos la sabiduría con el conocimiento. La sabiduría es una herramienta dada por Dios para hacer la obra de Dios conforme a la voluntad, al deseo y al propósito de Dios y el tiempo de Dios. Para eso necesitamos sabiduría los que predicamos la palabra, para que la audiencia que escucha la palabra pueda de verdad escucharla, la pueda entender y la pueda aplicar y la pueda compartir. Entonces, eso más adelante lo veremos, que es el don del magisterio, ¿verdad? El don del magisterio que habla la Biblia. Entonces está claro. Cada uno de nosotros debiera hacer una oración constante. Señor, dame sabiduría para vivir la vida cristiana. Dame sabiduría para terminar de criar estos muchachos, porque estamos criando estos hijos en un ambiente envenenado, un ambiente lleno de bombas, como decimos nosotros, de bombas sembradas en la tierra, la bomba esa que explotan. Es ahí que estamos criando a nuestros hijos. Danos sabiduría. A nosotros los esposos, danos sabiduría para poder seguir siendo esposos de nuestras amadas esposas. Necesitamos sabiduría. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Si la mirada mataran, porque somos diferentes, ¿verdad, Grace? Los hombres somos diferentes a las mujeres. Entonces necesitamos sabiduría porque nosotros somos los líderes de esos hogares y por más que usted vea o lo que sea, la carga va sobre nosotros, hermano José. Aunque la hermana Ariel esté trasnochándose con su niño y lo que sea, pero la carga va sobre el hermano José, sobre el hermano Carlos, va sobre nosotros. Necesitamos sabiduría. ¿Verdad? La hermana hace el sancocho de hoy, o la sopa de hoy, pero necesitamos sabiduría y necesitamos pedir sabiduría. Es importantísimo el don de sabiduría para la obra del Señor. Entonces dice también que el Espíritu, ¿verdad? Por la misma palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La ciencia tiene que ver en la Biblia con que el hombre entienda las cosas en la forma en cómo Dios quiere que la entienda. La palabra de ciencia no es relacionada a lo que nosotros conocemos secularmente como experimento, ¿verdad? La ciencia demuestra por experimento que una cosa está compuesta de tal, de esto, de aquello, de esto. Eso es en el mundo secular. La ciencia en el mundo cristiano es entender. Y esto lo puede iluminar Dios, no revelar. Siempre hago diferencia porque algunos hablan de revelación. No, iluminación. Esa ciencia para entender el propósito de Dios. ¿Cómo aplica esto a la iglesia? A veces hay hermanos que se levantan que quieren hacer cosas y no es esto lo que quiero hacer y lo traen a los líderes y lo que sea. Y si por alguna razón hay un líder que está mirando más adelante y está viendo otra cosa, ya sea de presupuesto, ya sea de lo que sea, y dice, no, esto hay que aguantarlo, esto hay que aquello. Guapo se ponen lo que sea, porque yo dije que hay que voltear. Yo soy una brisa que tengo que voltear los bancos de abajo para arriba, porque Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. No, palabra de ciencia es necesario en el servicio de la obra. Palabra de ciencia para entender el propósito de Dios. Es posible que Dios le haya puesto en el corazón a un hermano aquí a hacer algo, pero hay que buscar no simplemente la voluntad de Dios, que es tan importante, pero también el tiempo de Dios. Y hay muchos ejemplos bíblicos de Dios llamar a personas y a los 14 años empezar el ministerio. O sea, no es que Dios está en una ventanilla express.
No, no en la obra de Dios, no. La obra de Dios, Dios le agrada cuando las cosas se hacen a la perfección, cuando se planifica, cuando se toma en cuenta todos los detalles. Porque si es de Dios, el mismo capítulo 14 de este mismo tema que estamos tratando, en el capítulo 14:40 dice, Dios es un Dios de orden. Entonces por eso usted ve que a veces muchas cosas comienzan en la iglesia y comienzan así mismo como una llamada, y así mismo a los meses, 2 meses, 3 meses, porque era asunto humano y no divino. Entonces es necesaria la palabra de ciencia. Dice, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Miren, la fe se define en la Biblia, ¿verdad? Hebreo 11 del 1 al 6. Pero ahí nosotros encontramos un extracto del significado de lo que es fe. Y hay algunas características o definiciones de lo que es realmente la fe bíblica y no la fe que se ha vandalizado al día de hoy, porque la gente cree que tener fe es que tú ores por alguien y se sane. No, la fe básicamente es creer primero que Dios es quien dice que es. Eso es lo primero. Dios es quien dice que es. Sin fe no hay manera. Dios es el creador. Sin fe no hay manera, porque la gente lo que hace es buscar detalles, buscar fórmulas y buscar 1000 cosas que no la vas a encontrar. No hay manera. Por eso cuando estamos haciendo las meditaciones, las predicaciones, nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, con el sentir de personas que no entienden por qué Dios es el creador. No. Tú no lo vas a entender hasta que tú no te arrepientes y te conviertas, porque eso está vedado para ti. Vedado quiere decir, eso está guardado, eso está reservado. Tú no lo vas a entender, porque para entender la Biblia necesitamos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no está morando en personas que no son creyentes. Entonces, no nos preocupemos tanto porque la gente quiera entender nuestras doctrinas. Magdalena tiene un testimonio de cuando estaba en el hospital en Santiago, una amiga que estaban hablando, ¿verdad? Y qué sé yo, qué cuánto, en la conversación vino la Virgen María, y no sé lo que fue que Magdalena le dijo, y ella le dijeron lo que mismo dice todo el mundo. ¿Verdad? Ahí nací y ahí me muero, y la Virgen y ya, le cerró todo. Entonces, porque la gente sin el Espíritu Santo no va a entender el asunto de Dios, ni de salvación, ni de nada. Por eso la gente hoy día está poniendo su fe y su confianza en cualquier cosa que no es el Señor. Entonces, ¿cómo va a entender que Dios, a través de Cristo y del sacrificio en la cruz, puede salvar a alguien? No lo puede entender, mis hermanos. Entonces, nuestra lucha es que la gente escuche el Evangelio para que entienda dónde está. El Evangelio te dice dónde está. Y si tú eres creyente y te has descarriado, ven al Señor, que no hay tiempo. Nada te garantiza que tú vas a amanecer mañana. Nada te garantiza que cualquiera de nosotros puede recibir un ataque que te deje en coma. Y yo sé que esto es dramático. Y algunos piensan, wow, pero el hermano es dramático cuando se para en ese púlpito. Mi drama viene de la realidad de la vida. Más de 6,000 personas se acostaron anoche haciendo planes y hoy no se despertaron. ¿Cuántas personas salen hoy del templo, salen de adorar y van a cruzar la calle y viene un motor y se lo lleva y ahí quedaron? O viene un carro fuera de control, como pasó en Brooklyn, como pasa en cualquier lado, y sube a la acera una señora que está sentada en un banco y se la lleva con todo. Entonces es mejor arreglar el asunto. Y es difícil, claro, es difícil, porque cuando Satanás te tuerce el camino, cuando el Espíritu Santo de Dios que está en ti está dormido para el descarriado, porque está dormido, tú no te estás enterando de nada, porque dice Cristo, yo soy la luz del mundo. Pero recuérdese que una luz apagada no es lo mismo que una luz encendida, y un Espíritu Santo en un pecador, en una gente que está en pecado, que conoció al Señor y está en pecado, el espíritu está dormido, la luz está apagada. Si camina en la oscuridad te va a chocar.
Entonces es necesario que venga el Señor, no esté creyéndole la mentira de Satanás, como siempre digo. Satanás lo que hace es hacerte creer, porque como él sabe su destino, él sabe hacia dónde va, él no quiere irse solo. ¿Y tú no crees que es tonto de tu parte? Si tú piensas, no es tonto de tu parte que sabiendo la verdad te deje engañar de un mentiroso, de un padre de mentira, de uno que lo que dice maldad, de uno que lo que vino fue a matar, a robar y a destruir, y tú estás de parte de ese y tú estás rechazando el que vino sin condición a dar su vida por ti, por mí y por la humanidad, porque fue lo que Cristo hizo sin condición. Cristo no está mirando lo que tú has sido. Cristo mirará lo que tú eres y lo que tú vas a hacer si entregas tu vida al Señor. Eso es lo que va a contar, porque gozamos de una misericordia tan grande de Dios, que dice que Dios olvida nuestros pecados y nunca más se recuerda de ellos. Wow, si nosotros fuéramos así. Entonces, dice que por el mismo Espíritu entendieron algo de la fe, ¿verdad? Por el mismo Espíritu a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Los dones de sanidades, siempre esto aparece en plural y me preguntaba por qué será en plural. Bueno, porque esto intervienen no solo Dios, no solo el Espíritu Santo, sino también los enfermos, la fe de los enfermos y la fe del que tenía el don. Y digo tenía el don, y no quiero entrar en muchas controversias, pero entendemos que esos dones de sanidades han cesado al día de hoy, porque incluso hay muchos ejemplos que el apóstol Pablo, que tenía el don de sanidad, hubo un momento que él mismo estuvo enfermo y algunos de sus colaboradores estuvieron enfermos. Y si nosotros vemos el caso más conocido, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que dice que tenía una enfermedad, un aguijón. La gente ha querido decir mil cosas, pero yo voy a decir lo que dice la Biblia, un aguijón. Y dice que él oró al Señor y el Señor lo único que le dijo, bástate mi gracia. Entonces, pero debemos aclarar también que eso no quiere decir que Dios haya dejado de sanar. Ahora, lo que Dios no está haciendo es usando muchos charlatanes, y decir así, que andan por ahí anunciando un servicio de sanidad, que venga y hacen molestar a un montón de gente de que porque ellos van a sanar a alguien. Y eso no es bíblico, porque no hay un texto en la Biblia que muestre que el Señor Jesús en alguna ocasión, que siendo Dios y sí teniendo el don de sanar y el deseo y la voluntad, no aparece un texto que él recogiera a su discípulo y le dijera, vamos a sanar la mujer del flujo de sangre, vengan que allá hay una mujer orando con el flujo de sangre y yo la voy a ir a sanar. No aparece, y le he mencionado, por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 35 al 40, por ahí, lean ese pasaje en la casa, donde antes de eso, el contexto es que el Señor sanó un montón de gente y se cansó y se fue a descansar, se desapareció de ellos. Pero la gente no se desapareció porque se regó la noticia y vienen que vengan, que lo va a sanar, aquí anda el que sane. Y eso se llenó de gente y los discípulos buscando al Señor. Cuando el Señor aparece al otro día, ellos vueltos locos, pero tú no estás viendo la gente que anda. Y la respuesta de él fue un boche. Él le dijo, no. Yo no vine aquí a sanar gente. Yo vine a predicar el evangelio para que la gente se salva. Porque la sanidad física es temporal. Y es verdad que nosotros queremos estar bien, no vamos a decir que no. Y es verdad que el que le duele, mira, el martes yo estuve con fiebre, eso fue una cosa, el día entero no pude ni ir a trabajar, malo de la gripe porque cogí frío el día antes, y eso fue una cosa enorme, una molestia enorme en la cabeza, en la nariz, eso era un río de agua, eso fue una cosa. Y que uno quiere estar bien, yo no quiero estar así, lo que sea. Pero sabe que eso es parte del cambio de temperatura. Cuando pasa un día y 2 días, ya al otro día que era miércoles, yo me tuve que ir el mismo martes tuve que ir a la escuela, a la universidad, así cayéndome, a entregar unos trabajos, porque si no lo entregaba
me ponían ausente y yo no puedo tener ni una ausencia porque ya estoy terminando. Entonces así mismo me fui, entregué mi trabajo y cosas y no pude más, me voy, ya me vio, me puso presente y me vio y vio mi condición. Entonces a veces nosotros gastamos mucho tiempo en querer estar bien y no es que eso tiene nada de malo, pero a veces estamos dejando de hacer la verdadera obra por nosotros querer estar bien cuando eso es imposible, mi hermano. Y si usted quiere saber, pregúnteme a mí que ya voy por los 60. Cuando uno tiene 60, ya cuando no le duele una oreja, le duele la otra, o le duele la espalda, o le duele un pie, entonces va a tener que estar orando por cada miembro de mi cuerpo. No, hay una obra de hacer y hay que, una de las cosas que hemos estado haciendo en los últimos tiempos, y esto lo voy a confesar, no por nada, tómenlo, no lo tomen como ustedes lo quieran tomar, tómenlo como lo que es. Yo digo, voy a orar por las necesidades de los otros, por los hijos de los otros, por los problemas de los otros, porque caramba, el Señor nos ha sostenido hasta aquí de una manera que si se la pudiera dar en detalle, usted ni la creyera. Y el Señor nos ha sostenido y sabe que no nos ha faltado nada para vivir hasta el día de hoy. Hay muchísima gente que están peor que nosotros, mucha gente, oremos por ellos. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios y no la recibe. Oremos por ellos para que la reciban, porque es lo único que va a llevar a una gente a tener la esperanza de poder sobrellevar lo que nos espera. Hermano, no nos espera otra cosa que estar preparado, porque esto no va bien. Mire, esto sonará de la manera que usted quiera, pero yo sé que Moisés y alguna gente aquí están bien informados, ¿verdad? Nosotros estamos peleando una tercera guerra mundial y la gente está durmiendo. Se pelea una tercera guerra mundial en un espacio geográfico. La geografía no es Estados Unidos. Pero póngase a mirar quiénes están involucrados en 22 guerras que hay ahora mismo actualmente, 23 con la de esta hora de Israel. El mundo entero está involucrado, la geografía es allá, pero es el mundo, uno de un lado y otro de otro, uno de un lado y otro de otro. ¿Y sabe cuál va a ser el final? Sorprendentemente no es la destrucción, que ellos se van a poner de acuerdo para pelear con la verdad, no es lo que dice la Biblia. El mundo se va a poner de acuerdo, mis hermanos, para pelear con la verdad. Y nosotros vamos a tener que seguir defendiendo la verdad en nuestro territorio, en nuestro espacio, con nuestra persona, con los allegados. Defendamos la verdad porque nos las han quitado de la mano. Ya cuando usted dice algo verdad o cuando usted se comporta con justicia y usted se comporta como debe quien ser, ya usted lo miran mal, hermano. Cuando yo cojo el tren, lo he dicho eso otra vez, y yo voy como un tonto a swipear una tarjeta y hay 4 gente que uno vuela y agarra la puerta, la gente cree que tú eres policía. Usted está entendiendo, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Entonces, los dones de sanidades por el mismo Espíritu. El Señor hizo un montón de sanidades. Pablo hizo sanidades. Pero al día de hoy, nosotros tenemos el aumento de la ciencia que fue profetizado por Daniel. Y eso nos ha favorecido porque ahora a una gente le da una infección y le dan antibiótico, ¿verdad? Y se le baja en 3 días. No es que nosotros no oramos, ¿verdad? Nosotros oramos para que esa medicina le haga efecto, para que sea la medicina correcta y para que sea el laboratorio legal que lo hizo, y que si usted está comprando antibióticos no sea yuca y batata como pasa en Moca, que muelen la yuca y la batata y hacen, porque cada semana y cada mes desmantelan un laboratorio clandestino y usted dice que tomando algo para adelgazar y lo que está tomando es almidón, yuca y batata. Entonces nosotros oramos por eso y oramos por la voluntad de Dios, que sigue siendo soberano, y que nosotros no limitamos a Dios. Si Dios quiere parar a una persona de su condición, Dios tiene todo el poder, y ahí está nuestra fe para creer que Dios tiene el poder y que Él no tiene que hacer cosas para Él demostrar su poder. Ahí está la fe.
Ahí está el don de fe y yo creo que es común. Cada cristiano tiene que tener el don de fe. Cada cristiano. Porque si usted no tiene fe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios, dice el pasaje. Entonces ese lo tenemos que tener nosotros todos. Entonces dice a otro el hacer milagros. Ese es otro don que, primero, porque la gente cree que llena una aplicación en un edificio y le dan un apartamento, ya es un milagro. Hermano, eso no es un milagro bíblico. La gente hace una carrera, consigue un trabajo y dice que es un milagro. Eso no es un milagro bíblico. El milagro que registra la Biblia era que descartaba todas las posibilidades humanas. Lea ese mismo ejemplo, cualquier ejemplo, pero lea ese mismo de la mujer del flujo de sangre que da los detalles y dice que había gastado todo lo que tenía en médico, no tenía solución. El milagro bíblico, el milagro de Dios descarta todas las posibilidades. Y yo sé que esto es un poco espinoso porque hay gente que va y se hace una operación, milagrosamente salí bien. Pero yo te quiero decir esto, nosotros como cristianos debemos de saber hacer una diferencia en lo que es un milagro y una intervención divina. Cuando Dios hizo una operación, no necesitó un médico quirúrgico. Cuando un médico hace una operación a un humano, ha operado más de 1000 muñecos y más de 1000 animalitos y más de 1000 cosas. Esto es conocimiento. El conocimiento es el cúmulo de información teórica y práctica. Para yo ser un trabajador social, ¿qué tuve que hacer? Yo tengo que ir a la universidad y terminar 4 años y luego sacar una certificación. Y entonces si me dan un trabajo, ¿cómo es un milagro si los mismos estudiantes que no son creyentes andan detrás de lo mismo y hay algunos que tienen a alguien ya trabajando y le dice tráeme tu resumen y boom, boom, boom y tú consigues el trabajo? No es un milagro. Entonces, ¿por qué no diferenciar lo que es un milagro bíblico? El milagro bíblico descalifica al hombre. Y así hay gente ahí anunciando milagros, un servicio de sanidad y milagros. El milagro es que tú llegas y te paras y ellos te empujan y te caen al suelo y te paras ya de otra manera, de que ya. Eso es un show, pero no es un milagro bíblico. A otro discernimiento de espíritu, mire, el discernimiento, el justo juicio. La palabra llana es saber diferenciar el bien y el mal, que suena tan obvio, pero que cuando profundizamos nos damos cuenta que la mayoría de nuestros problemas es porque en vez de elegir el bien, elegimos el mal. Está pasando la 1001 con tu pareja porque tú elegiste mal. Está hasta aquí financieramente porque hiciste cosas que no debiste hacer, hiciste el mal. Hijos que están descarriados, que están haciendo lo que sea porque hicieron el mal, eligieron el mal, porque pensaron que el enemigo estaba en la casa y se olvidaron que el enemigo es afuera, que está, no es el de la casa, no es papá, no es mamá, no, tu enemigo es el diablo, es Satanás. Y es Satanás el que te hace ver la verdad como mentira y la mentira como verdad. Es Satanás que le hace ver a ustedes los jóvenes que sus papás son muy severos, que sus papás tienen muchas reglas. Oh, pero si no tuvieran reglas no pudieran ir a trabajar y sostenerte porque ustedes no lo dejarán dormir escuchando música a las 3 de la mañana o pegado de un celular o de una máquina de esa de teléfono. Denle gracias a Dios que ustedes tienen papás que le ponen reglas porque lo van a necesitar, porque el mundo real entonces no te va a enseñar, el mundo real te va a poner a chocar y a romper el cristal con tu propia frente y vas a sangrar y vendrás arrepentido.
Vendrás arrepentido algún día, esa es nuestra oración. Y cuando vengas arrepentido, Padre, vamos a perdonarlo y vamos a restaurarlo y vamos a ayudarlo. Porque algunos de nosotros aquí, digo nosotros, vamos a tener que aprender la lección por la vía equivocada. Pero lo importante es aprender la lección. Entonces nos quedaremos con el don de milagro, recordando, amados hermanos, amigos, recordando en esta mañana cómo comenzamos. No delegues tu salvación en nadie que no sea en Cristo. Hay muchísimas personas por ahí perdonando pecados, pero el verdadero perdón viene de Cristo. Y enfatizaba en la meditación que va a salir esta mañana que el perdón es como un cheque. Hay dos tipos de cheque. Hay un cheque que se da sin fondo y hay un cheque que se da con fondo. El cheque sin fondo es del mismo color, tiene la misma fecha, tiene la misma firma del dueño de la cuenta, es una moneda de curso legal, se puede mandar por correo y se puede ir al banco a cambiarlo. Lo único que no te lo van a cambiar. El cheque verdadero es el mismo y es el mismo color, pero cuando, ¿verdad, hermano Carlos? Pero cuando tú vayas al banco lo vas a cambiar. La salvación genuina, la salvación real tiene que venir por medio de Cristo porque Dios lo estableció y es por eso que necesitamos fe para creer que el único que puede salvar un pecador hecho tierra, hecho nada, que no puede presentársele a nadie, porque esa es la condición de un pecador, como esto es duro, pero así lo voy a decir. Usted ve cuando un puerco se revuelca en un fango y sale, que si tú vas caminando y ese porque ellos son, eso es lo peor que hay. Cuando ellos salen así, ellos se mueven para despojarse de todo ese sucio y si tú vas pasando te manchan de ropa. Esa es la condición que Dios ve a una persona sin Cristo, la ve así, nadie quiere acercarse. Ahora, la sangre de Cristo, tú no te tienes que sacudir. La sangre de Cristo te va a limpiar. La sangre de Cristo te va a presentar frente a Dios. Y lo va a hacer a través de Cristo. Mira qué bendición. No es que Dios me va a mirar a mí. Va a mirar a Cristo y lo va a ver glorificado. Y el cuerpo glorificado. Mire, ese es nuestro anhelo. Amigo que me escucha. Piensa en esto, hoy puede ser tu día, el día de tu salvación. Por favor, no lo dejes para mañana. Y si aquí hay alguna persona que no está segura y quiere pararse, y esto es valentía. Valentía es pararse y reconocer la condición. Si tú crees que tú estás en esa condición y tú necesitas pararte ahora mismo, mira, desafía al enemigo y párate y vamos a ayudarte a conducirte para que salve tu alma, reciba el mejor regalo de salvación que solo Cristo puede dar. Alguien necesita, incluso en Zoom, si necesita alguien, puede hacer una seña, los hermanos están mirando en Zoom, puede hacer una seña y nosotros vamos a seguir orando todo este tiempo por los descarriados y por la persona que necesita salvación, incluyan nuestros familiares. Dios le bendiga. Padre, gracias por este tiempo. Permite que sea tu palabra y solo tu palabra la que convenza a un pecador o a un descarriado de su condición. Gracias porque nosotros como iglesia tenemos los brazos abiertos. Porque de la manera que tú nos perdonaste, tú les perdonas y nosotros les perdonamos y les recibimos. Eso solo tú y tu gracia y tu amor y tu misericordia lo pueden hacer. Gracias en Cristo Jesús. Amén.